Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor Robert Jiménez proclama fielmente la palabra de Dios, mediante una predicación clara y expositiva de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. 6 del libro de Marcos. Estamos navegando junto con Él. Estamos caminando junto con Él. Estamos disfrutando junto con Él y sufriendo junto con Él también, en medio de los relatos del libro de Marcos. Y cuando iniciamos este libro de Marcos, aquí en Pisco, no fue porque abrimos al azar y dijimos qué libro vamos a predicar y a ver dónde se abre la Biblia. No, sino que elegimos este libro de Marcos de manera intencional. Porque, ¿saben qué? A pesar de que se habla mucho acerca de Cristo en estos lugares, pero parece como si nunca le han conocido en realidad. Como el verdadero Cristo no es conocido. Y eso fue nuestro deseo de poder abrir un libro del Evangelio antes que cualquier otro libro. Porque aquí se sabe mucho de Cristo, pero no se conoce al verdadero Cristo. Y lo que se sabe de Cristo son únicamente relatos a voces nada más, de lo que alguien me dijo, de lo que alguien me enseñó, de lo que alguien me instruyó, pero muy poco de que alguien pueda decir, la Escritura dice así de Cristo. Esto dice la palabra acerca del Señor. Muy poco al respecto. Entonces, eso fue lo que nos ha llevado a estar en el libro de Marcos y hoy estamos finalizando el capítulo 6, una nueva sección que nos habla del carácter del Señor, compasivo, de su bondad y de su fidelidad, como lo hemos estado cantando hoy. Qué tan abundante es la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tan abundante es. Leamos juntos lo que dice Marcos capítulo 6. Y habiendo, versículo 53, ¿recuerdan? El relato pasado que hemos dejado es de que el Señor camina sobre las aguas, camina sobre la adversidad. Está revelándose a sus discípulos como el Dios glorioso, revelando su identidad y lastimosamente sin éxito delante de sus discípulos, porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Recuerdan? Así terminó la última sección de la semana pasada, que sus corazones estaban endurecidos, no habían entendido lo de los panes, no habían entendido este relato, esta manifestación gloriosa de que Él está caminando sobre el agua, lastimosamente, pero ahora vamos a terminar este tiempo, pues considerando lo que las Escrituras tienen en este capítulo. Versículo 53. Y habiendo cruzado al otro lado, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron en la orilla. Y habiendo salido ellos de la barca, inmediatamente la gente le conoció. Versículo 55. Y recorrieron toda aquella tierra y comenzaron a transportar enfermos sobre lechos, a donde quiera oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades, campos, en las plazas, colocaban a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanados, sanados. Qué abundante es la misericordia y la gracia del Señor. Miren lo que este capítulo nos ha traído. Primero,
ha sido una adversidad tremenda en el agua, una adversidad tremenda en el lado donde estaban, con la multiplicación de los peces, de los panes. Y ahora es como un refresco para el alma lo que va a suceder en el ministerio del Señor. Todo este capítulo 6 ha sido un capítulo de bastante dificultad en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahora, finalizando, vemos que hay gracia, que hay tiempos favorables también en el ministerio. Y cuán abundante es el amor de nuestro Señor hacia nosotros. Cuán abundante es hacia tu vida el amor del Señor. Es un océano infinito de bondad del Señor. Acababan de venir por esa tempestad, pero ahora Él va a mostrar esa gloriosa majestad del Evangelio. Lo inmenso y profundo que es el Evangelio. Y leía y esto puede servirnos para entender, que hay científicos que estiman que si sacáramos la sal de todos los mares, se podrían cubrir todos los continentes con una capa de 150 metros de altura. Imagínate. Si sacáramos la sal de los mares, podríamos hacer 150 metros de altura llenando todos los continentes. Eso equivale como a edificios de 50 pisos, más o menos. O sea que caminaríamos sobre una montaña de sal, de todos lados, desde Perú hasta Pekín, desde Nueva York hasta allá, Australia, por todo lugar. Es una cantidad simplemente inmensa que hay de sal en el mar que nuestra mente no logra ni siquiera procesar. Pero esto es lo más increíble de todo, que a pesar de que si se extrayera esa cantidad colosal para cubrir el mundo entero, ¿saben qué? El mar no quedaría dulce. Seguiría siendo salado. Porque el agua de mar tiene una composición química tan integrada que la reserva mineral es, para términos de escala humana, inagotable. Aún si sacaras esa cantidad de sal, el mar seguiría siendo salado. Qué tremendo, ¿no? O sea, y podrías cubrir todos los continentes. Bueno, de la misma forma, cuando leemos aquí Marcos, esta última sección, vemos una multitud que se abalanza sobre el Señor Jesús sin descanso. ¿Y él? ¿Qué ha sucedido con él? ¿Ha estado agotado de estar con aquella multitud de 5,000, alimentándoles, mostrándoles la palabra? ¿Ha estado orando toda la noche? ¿No es cierto? Ha estado toda la madrugada caminando y revelándose a sus discípulos. Y ahora han cruzado al otro lado. Recuerde, está agotado, bien gastado, bien fatigado. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer ministerio todavía. Y eso es algo impresionante que nos muestra el final del capítulo 6. Así como anda en esa situación, todavía su corazón está tan henchido y tan cargado por mostrar ese amor, por mostrar ese evangelio, que es simplemente el estándar es muy alto para nosotros, ¿no? Su gracia es como ese océano inagotable. Aun cuando lo ha dado todo, sigue dando más y sigue dando más. Ese amor que el Señor tiene para ti y para mí puede cubrir toda tu vida, todos tus problemas con esa gracia del Señor, con esa compasión del Señor. Su reserva es inagotable. Y aun cuando te hayas saciado de la gracia del Señor, ¿sabe qué? Ese océano de gracia en Cristo seguirá disponible todavía. Seguirá sobreabundando para tu vida. Apenas habrás alcanzado un poquito solo para ti y el Señor estará inundado aún de su gracia y amor. Es decir, tiene más gracia y más amor de lo que podemos conocer. Por eso es que en este relato queremos ver en esta mañana 2 distintivos del amor de Cristo que están disponibles para tu alma en el Evangelio. Aquí encontramos 2 distintivos del amor de Cristo disponibles para tu alma en el Evangelio. El primer distintivo
del amor de Cristo disponible para tu alma es que ese evangelio y ese amor de Cristo son inagotables. Así como la sal del mar es inagotable, así también el amor de Cristo para tu alma es inagotable. Ahora veámoslo en dos partes. Primero, cómo lo dice la Escritura, qué es lo que dice, cómo lo dice, y después vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa? ¿Cómo dice que el amor de Cristo es tan inagotable? Bueno, lo acabamos de ver. Mire esto. Habiendo cruzado al otro lado. ¿Dónde es ese otro lado? Perdón. Es la tierra de Genezaret. Es la tierra de Genezaret. Ahí es donde llegaron. Ese es el otro lado donde la Escritura nos dice que han llegado. A la tierra de Genezaret. Allí. Si eres curioso, te darás cuenta que el Señor les había dicho a ellos en el versículo 45 que fueran ¿dónde? ¿Dónde debían ir? Iban a ir a Bethsaida. Aquí tenemos un pequeño mapa de qué es lo que está ocurriendo. Ellos estaban por algún lugar acá, en un lugar solitario, aislado, ¿no? Aquí dice Bethsaida. Ellos estaban por acá. Y el Señor los está enviando como a la ciudad de Bethsaida, hacia este lugar. Pero el viento era contrario. Normalmente, el flujo de viento, según lo que el relato nos intenta mostrar, es que el flujo de viento era hacia esta dirección. Hacia acá. Pero en esa ocasión estaba contrario. El viento era contrario. Normalmente el viento debía correr hacia acá, pero en esa ocasión corría de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué sucedió? Terminaron en un lugar distinto del que tenían planeado ir al principio, donde terminaron por este lugar. Justamente Genezaret está entre Capernaum y Magdala. Es decir, ellos tenían que ir para acá, pero llegaron hacia acá. Fue a un lugar contrario donde debían ir, porque el viento los había llevado hasta el fondo del mar. ¿Recuerdan lo que dice el texto? Ellos debían ir por la orilla hacia Bethsaida, sin embargo el mar los llevó hasta el fondo. Y luego el viento los llevó al final hasta Genezaret. Y lo que nos muestra la Escritura es que el Señor es soberano en lo que Él hace, ¿no? Nos recuerda mucho en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo tenía el deseo de ir hacia algunos sectores de Asia, hacia el norte, pero el Señor lo fue llevando más bien ¿hacia dónde? Hacia el puerto de Filipos, ¿recuerdan? Hacia el sector de Filipos. Entonces el Señor es soberano en la sección donde los está llevando. Entonces los lleva hacia ahí, hacia Genezaret. Genezaret es conocido, según los escritores, por un lugar que tiene una llanura muy fértil, que es muy abundante en la agricultura, en agua, en población, etc. Es una zona densamente poblada. Según Flavio Josefo, llega a decir de Genezaret que su belleza y fertilidad naturales eran sobresalientes. Y dice él, no existe planta que sea rechazada por este huerto fértil. Así se describe Genezaret, como un lugar que era altamente fértil en ese momento en el que los discípulos están llegando hacia ahí. Y ahí es donde ellos están atracando a la orilla. Y habiendo salido ellos, dice el texto, habiendo salido, ¿qué pasó cuando salieron? Habiendo salido ellos de la barca, inmediatamente, ¿qué sucedió? Le reconocieron. ¿Quién le reconoció? La gente le reconoció. El Señor está entonces mostrándonos aquí, o las Escrituras nos muestran qué tan inagotable y qué tan abundante es la obra de Cristo. Su compasión queda puesta de manifiesto. Y es algo impresionante lo que nos muestra, porque a pesar de las adversidades, Él no está dispuesto a bajar los brazos en desánimo. No, siempre está buscando las almas necesitadas de su gracia y que necesitan también de su restauración.
Es un texto que nos muestra que así como Cristo está cumpliendo esa misión en un mundo de tanta miseria, en un mundo de tanto dolor y levantándolos de su parálisis espiritual en la que las personas se encontraban, también la iglesia debe caminar, es decir, a través de las tribulaciones difíciles que podamos tener, y saber que siempre habrá, por más que hay personas que van a rechazar, siempre habrán personas que están necesitadas de este amor inagotable, de este amor abundante. Por cierto, el texto inicia, el capítulo 6, inicia con Jesús, ¿dónde? En Nazaret, ¿recuerdan? Y ahora termina con Jesús en Genezaret. Miren que Nazaret y Genezaret son bastante similares, la pronunciación, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedió en Nazaret? ¿La gente lo recibió? No lo recibió. Según capítulo 6, versículo 5, dice que no pudo hacer ahí ningún milagro, sino que solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso su mano. Versículo 6, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Genezaret, el lugar donde él creció, donde vivía, donde estaba su casa, su familia, es un lugar donde lo han despreciado, donde le han dado el voto del rechazo. Sin embargo, ahora Genezaret es un lugar que se muestra mucho más accesible. Dice que la gente le ha conocido inmediatamente, le ha reconocido al toque, pues. También esto hace un contraste con el relato anterior, donde sus discípulos lo ven caminando sobre el mar y ¿qué dicen? ¿Que era quién? Un fantasma. Exactamente. Es un fantasma. Esto hace un contraste en que aquellos que eran propios le han desconocido por completo. Y estos que son extraños le conocen inmediatamente. Por cierto, este verbo que tenemos aquí, que le conoció, es alguien que tiene conocimiento pleno acerca del Señor Jesús. Y esta gente le conoce, sabe quién es de su ministerio y están buscando que Él pueda saciar esas necesidades que ellos tienen, como vamos a ver en los siguientes versículos. Y para nosotros la verdad es que también el mundo nos ofrece como vasos de agua que se terminan rápido, ¿no es cierto? Y las personas buscan agua, vasos de agua, donde Cristo no está, mis hermanos. Las personas buscan agua y amigos, buscan agua en los vicios, buscan agua en los placeres, buscan vasos de agua en los afanes de esta tierra. Buscan agua en las posesiones de esta tierra. Sin embargo, esos son vasos de agua que rápido se terminan. Pero Jesús llega aquí, en este relato, para mostrar a estas personas que Él es la fuente de vida inagotable y que una sola gota suya es suficiente para saciar la sequía de toda esa multitud que había en Genezaret. Es una persona inagotable. Nosotros utilizamos la palabra inagotable en el español en dos sentidos. Inagotable en el sentido de que nunca se cansa, ¿no es cierto? Nosotros decimos, esa persona corre y corre y es inagotable, no se cansa. O esa persona habla y es inagotable, nunca se cansa, ¿no es cierto? Esa es una forma en que usamos la palabra inagotable, que nunca se cansa. Nosotros vemos que el Señor Jesús, a pesar de todo lo que había sucedido, estaba dispuesto a mostrar su amor inagotable para con esas personas. Pero también utilizamos la palabra inagotable en el aspecto de que es abundante, de que no tiene fin. Mire, esta es una fuente de agua inagotable, que nunca tiene fin. Utilizamos del mar como que es inagotable, ¿no? Que nunca se va a quedar sin agua. Es decir, en términos de cantidad. Y esa es una realidad. Hoy también Cristo nos muestra aquí en esta mañana que Él es inagotable, hermanos. Cuando se trata de su amor en el Evangelio, el Señor Jesús es inagotable. Y Él tiene todo aquello que tu alma necesita, lo que mi alma necesita. ¿Cuántas veces podemos intentar buscar la saciedad de nuestra alma fuera de este Evangelio? Y el Señor se muestra aquí para esta gente como que Él es la fuente inagotable de gracia y de misericordia. Dice el Salmo 103 que Él es el que perdona
todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La gente de Genezaret nos muestra una cosa, que era humilde para con el Señor. Fue una gente que se mostró totalmente necesitada. Dice que tan pronto él salió de la barca, ellos le conocieron plenamente. Ahora esto también hace un contraste con el inicio del capítulo en Nazaret. Cuando él llegó a Nazaret, aunque la gente le conocía, nadie estuvo ahí dispuesto a estar junto con él. Si lee el capítulo 6, iniciando, versículo 1 y versículo 2, mire lo que dice, 6:1. Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. No dice nada de que la gente en Nazaret esperó hasta que el Señor Jesucristo pudiera estar en la sinagoga un día sábado. Es distinto a lo que nos muestra la gente de Genezaret, que tan pronto atracó a la orilla, tan pronto desembarcó, las personas le conocieron. Las personas estaban ahí dispuestos a recibir del Señor, a decir, Señor, es una muestra de humildad de esta gente de Genezaret, de decir, Señor, gracias porque ha venido a nuestro lugar. Gracias porque se ha compadecido de nosotros. Gracias porque ha visto nuestra aflicción. Gracias porque quieres darnos la oportunidad, Señor, de disfrutar de tu inagotable amor en el Evangelio. Las personas de Nazaret no hicieron eso. Lo vieron, lo rechazaron. Lo que comenzaron a decir es, ¿de dónde obtuvo tal cosa? ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. No actuaron como humildes las personas de Nazaret, sino como incrédulos. Es lo que significa, que actuaron como incrédulos indiferentes hacia nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos decidir también, en cierta manera, cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Como una persona indiferente o como una persona necesitada, que reconoce plenamente a nuestro Señor, como esta gente en Genezaret? ¿Cuál puede ser tu necesidad más grande en esta vida? ¿Cuál puede ser tu necesidad más grande en esta mañana que el Señor no pueda saciar? ¿Cuál puede ser la dificultad más grande que una persona puede llegar a tener en tu comunidad, en tu familia, en tu vida misma, que Cristo mismo no pueda saciar? Toda una vida, a veces toda una vida, para las personas, toda una vida tiene que pasar en la que buscan la saciedad de su alma. La buscan en vasijas rotas, dijo el profeta Jeremías, en vasijas rotas. Y nunca entender que el Señor está al frente o que está tan disponible que terminan perdiendo el resto de sus vidas. Terminan yéndose de este mundo sin conocer la fuente inagotable de amor que tenían en Cristo, que Él estuvo toda la vida dispuesto a saciar cualquier necesidad que pudieran haber tenido. ¿Qué pecado o vicio, mis hermanos y amigos, qué pecado o vicio puede satisfacer un alma de la manera que el inagotable amor de Cristo lo puede hacer? Estas personas entendieron su necesidad. Cuando lo conocieron, supieron lo que necesitaban, por lo que vamos a ver. Justo como él llegó a decir en un momento, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. ¿Qué amor tan inmenso es aquel que ahoga nuestros pecados en las profundidades de la sangre que derramó en la cruz? Ese amor que se manifestó en Cristo. ¿Qué culpa o pecado puede haber que no pueda ser cubierto por ese océano de gracia que se derramó en la sangre de Cristo? Para tu vida, para mi vida. Mira las implicaciones tan grandes de la obra completada de nuestro Señor.
cuánto tiempo ha pasado y todavía estamos aquí, siendo beneficiados por ese sacrificio. ¿Qué tan grande puede ser y tan inagotable ese amor de nuestro Señor? Es inagotable en gran manera. Pero ese amor no solo es inagotable, sino que también nos dice la segunda parte, que ese amor es eficaz también. Es el segundo distintivo del amor de Cristo para tu vida en el Evangelio. Esto es algo que necesitamos saber. Que así como una pequeña pizca de sal puede darle sabor a toda una comida, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y una pizca de sal es capaz de darle sabor a una comida. Una gota de la gracia y del amor del Evangelio de Cristo es capaz de saciar toda tu vida también. Es capaz de llenar toda tu vida. Vamos a ver, ¿cuántas cucharadas de sal necesitas tú comer, probar, para sentirte hastiado de la sal en tu paladar? ¿Quién es capaz de tomar 3 cucharaditas de sal? ¿Verdad que nadie? Yo creo que ni una es demasiada sal, ¿no es cierto? Pues no he conocido todavía a alguien que diga, bueno, voy a comerme 3 cucharaditas de sal para sentirme bien saciado de sal. Igualmente, si comparamos el amor de Cristo con la sal, mis hermanos, un poquito de esa gracia de Cristo ha sido capaz de hacerte lo que hoy eres. Si eres una nueva criatura transformada por el Evangelio, una gota de su gracia ha sido capaz de hacerte lo que hoy eres y para la eternidad. Ahora imagínate ese océano de la gracia que hay en Cristo. Por eso es que es capaz de salvar y salvar y salvar y seguir salvando y salvar por la eternidad. Porque es inagotable, es suficiente, es eficaz en nuestra vida. Este evangelio ha sido eficaz altamente. Y veamos cómo lo dice este texto. Tan pronto como ellos desembarcaron ahí en la orilla, ¿qué hicieron? Recorrieron toda aquella tierra. O literalmente recorrieron toda la comarca. De nuevo, es importante, recuerden qué es lo que había pasado en los relatos anteriores. Está agotado, sí, humanamente, pero su gracia no se agota. Su amor no se agota. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es decir, la urgencia que se muestra. Y ahora la respuesta de la fe que hay aquí a este amor eficaz del Señor. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hicieron las personas? ¿Comenzaron a hacer qué? Comenzaron a transportar enfermos sobre lechos. ¿Recuerdan esto del hombre que estaba en Marcos capítulo 2? Que estaba sobre un lecho del paralítico. Y este lecho o esta palabrita no son camillas bien elaboradas, no, sino más que todo, estas son como camillas improvisadas. Básicamente llevaban enfermos tal como estaban en lo que tenían, con lo que sea, con trapo, con cañitas, con varas, con cualquier situación, con cualquier material que tenían, hacían camillas y entonces los traían donde quiera que él estaba. Estaban aglomerándose los enfermos y las personas necesitadas ahí en Genezaret. Fue un festín en realidad de la gracia de Cristo en ese lugar. Y a donde quiera que oían que Él estaba, ahí llegaban. Ahí ponían los lechos, ponían los enfermos. De hecho, esta palabra que dice enfermos, ponían a la gente que estaba mal, o a los que, literalmente, a los que estaban malos. O es como los que estaban a punto de ser discontinuados, básicamente. Los que ya no servían, ¿no? Físicamente hablando. Que sus cuerpos ya no les daban para más. Que sus enfermedades los tenían minimizados. Los tenían apocados por completo. Él está mostrando su amor inagotable hacia ellos y está mostrando su amor eficaz hacia ellos también. Versículo 56. Y donde quiera que él entraba también,
que son aldeas, ciudades, campos, es decir, lugares, aldeas que son lugares poco poblados, lugares casi sin importancia, ahí llegaba él, o ciudades, lugares densamente poblados, o campos, lugares de trabajo agrícola donde estaban las personas. Él andaba por todo ese lugar. Y en las plazas, los lugares concurridos, colocaban a los que estaban enfermos. Esta palabrita enfermos es distinta de esto. Esta significa debilitados. Los que no tenían capacidad. Gente que estaba inoperativa, físicamente hablando, y gente que estaba debilitada, físicamente hablando. Son los tipos de personas que él está sanando. ¿Qué hacían esta gente? Le rogaban que les dejase hacer ¿qué? Tocar siquiera el borde de su manto. Ahora, esto hace alusión, ¿recuerdan a la mujer del flujo de sangre? Aquí hay dos alusiones. Una alusión al paralítico del capítulo 2 y una alusión también a la mujer del flujo de sangre en el capítulo 5. Lechos, paralíticos sobre lechos y personas que ahora están diciendo, Señor, déjame tocar tu manto. Fíjense qué abundante es la gracia del Señor. Qué increíble e inagotable es y eficaz. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos aquí es misticismo combinado con misericordia, mezclado con misericordia. Misticismo de parte de las personas. ¿Por qué? Porque comenzaron a pensar que tocar el borde de su manto era lo que les daba la sanidad. Es decir, las personas decían, por favor, déjeme tocar ese flequillo, ¿no? Era como un nudito que hacían en su prenda interior, que andaba por dentro, en su túnica interior. Y entonces eso era lo que querían tocar los que están debilitados. Y eso es parte del misticismo, porque nunca fue el borde del manto lo que sanó a estas personas. Nunca fue eso, sino que fue la misericordia del Señor, su amor eficaz e inagotable lo que salvó a estas personas. Porque si hubiera sido el manto lo que lo salvaba, entonces ¿cómo se salvó Lázaro, no? ¿Cómo fue Lázaro resucitado si no podía tocar absolutamente nada? ¿Cómo pudo haber resucitado aquella hija de Jairo también si no tenía la capacidad de ejercer ni fe ni tocar ese borde de su manto? Pero también esto nos muestra que en la gran compasión del Señor, un pequeño toque del Señor podía restaurar por completo sus vidas. ¿Y qué dice al final? Y todos los que le tocaban quedaban, ¿cómo? Quedaban completamente sanados. Y esta palabrita al final, que quedaban completamente sanados, es la misma palabra que se utiliza también para salvar, para rescatar y para restaurar. Es una palabra que tiene bastante significado, porque la misma palabra que se utiliza para sanar es la misma que se utiliza ahí en la Escritura para salvar. Lo que está cargado de contenido entonces. Entonces no solo el escritor, la Biblia nos muestra que el Señor estaba sanando las personas de manera física, sino que nos está mostrando también que los estaba restaurando. Muchos de ellos eran restaurados por completo. ¿Recuerdan lo que sucedió con el enfermo, ¿no? El paralítico en la camilla? Lo primero que le dijo es, hijo, tus pecados te son perdonados, antes de levantarlo y que se fuera. Es decir, aquí lo que el escritor nos está diciendo no es, lo primero que tienen que saber en este texto es que el escritor no nos está presentando estos textos como una declaración universal de sanidad. Normalmente las personas ven estos textos y lo que piensa es, pues yo creo que también el Señor debería sanarme a mí. Pero no es eso lo que los escritores, cuando nos muestran estos textos así, nos están tratando de decir. No es como, si tengo suficiente fe, voy a ser sanado físicamente. No. Las personas que recibieron este libro son personas que estaban bajo la persecución del imperio. Algunos de estos creyentes morían, algunos de estos creyentes
sufrían de grandes enfermedades. Y en realidad, si cualquiera de nosotros presentara estos textos como una garantía de sanidad, ¿qué sucede? Que sería contradictorio con la realidad que vivimos, porque mueren creyentes de enfermedades, ¿verdad que sí? Mueren creyentes de enfermedad y siempre ha sido una realidad. Los primeros cristianos entendían que la sanidad del cuerpo era algo temporal y pasajero, pero cuando miraban que la misericordia inagotable del Señor y la eficacia de su poder, lo que ellos interpretaban a la luz de estos textos era que a pesar de que la curación del alma era algo temporal que iba a ser dejado en este cuerpo, la sanación la sanación espiritual era algo que no nos podía ser arrebatado. De hecho, hay un escritor en el siglo IV que él dice, en tiempos de persecución, los fieles no buscaban tanto la curación del cuerpo, sino la firmeza del alma, sabiendo que la verdadera salvación no podía ser arrebatada. Entonces, ¿por qué se incluyen? Primero, te has puesto a pensar, ¿por qué en las Escrituras el Señor nos muestra que Él sanaba masivamente a las personas? ¿Qué es lo que eso significa para nosotros? Y lo que podemos decir de manera contundente es que estas sanidades eran marcadores inconfundibles del reino mesiánico siendo inaugurado por el Mesías prometido. De hecho, Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, si alguien puede leerlo. Hechos, Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y aquí nos dice el propósito de esas sanidades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué sanaba? ¿Por qué hacía estas manifestaciones masivas? ¿Para qué? Nota eso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliese. Es decir, que los milagros se hicieron, ¿para qué? O esas sanaciones, como cumplimiento de las palabras de Dios. Eran un marcador que indicaba, este es el Mesías prometido. Esas sanidades estaban certificando el ministerio del Señor Jesús, aquellas palabras antiguas. Lo primero, entonces certificaban el ministerio, el cumplimiento de la promesa en Cristo. En segundo lugar, los milagros se hicieron para que la gente, o sea, nosotros que leemos, no es que pensemos, bueno, ahora pues yo voy a tener dificultades. El Señor te puede sanar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. El Señor te puede sanar y tiene poder para hacerlo. Si Él quiere, puede hacer eso. No estamos diciendo que no puede hacer eso. Pero cuando vemos el ministerio de las sanidades, lo eficaz que era, hay algo más que los escritores nos dicen. Primero, que se cumpliera las palabras que el Señor había dicho por el profeta Isaías. En segundo lugar, vemos Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31 nos dice que los milagros
tienen el propósito de darnos la certeza de la vida eterna. Hizo además Jesús muchas otras cosas que son señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, hablando de todas las manifestaciones de su poder, estas se han escrito ¿para qué? Aquí está el propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en Él, tengáis vida en su nombre, vida eterna en su nombre. Así que cuando vemos las manifestaciones de los milagros, la eficacia del Evangelio en Genezaret, no está diciendo, bueno, ahora yo voy a ir a curar o yo también me voy a curar. Eso solo el Señor lo sabe, mi hermano. Solo el Señor sabe si tienes una dificultad, una enfermedad y te vas a curar. Solo Él lo sabe. Pero la garantía que puedes tener es que si tú crees en ese mensaje que está certificado en Cristo, es una realidad que la eficacia de su poder va a darte vida eterna. Te va a dar salvación. Te va a mantener hacia la eternidad, lejos de la condenación. Entonces, segundo propósito, objetivo que tienen los milagros, es que al nosotros ver lo que sucedió, podamos creer en este Cristo y tener vida eterna. Tercer objetivo que tienen los milagros, Hechos 2:22. La Escritura lo dice por varios lugares. Hechos 2:22. El apóstol Pedro, hablando, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué es lo que él dice? Que Jesús fue un varón aprobado por Dios. ¿Cómo? Con las señales, maravillas y los prodigios que Dios hizo entre ustedes. Es decir, que Dios aprobó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de maravillas, prodigios y señales. Es lo que nos está mostrando la Escritura. Es decir, esta era la estampa divina del Señor sobre el ministerio de Cristo. Es decir, este es mi Hijo, este es a quien yo he enviado. Este es el prometido, el deseado de las naciones. Y por último, lo último es que estas sanidades eran para mostrar su poder eficaz, no solo sobre la condición del cuerpo, sino también para el alma. Es una realidad. Es una estampa final. Antes de que existieran los billetes, el valor de una moneda de plata no dependía del metal únicamente. Nosotros tenemos monedas hoy en día, ¿no es cierto? Pero si esas monedas no tuvieran la estampa que tienen, el escudo del Perú por un lado y por el otro lado, tienen una representación de cuánto es el costo, ¿sí o no?, de esa moneda. Piensa que tienes esa moneda y que no tiene ninguna estampa por ningún lugar. ¿Qué vale? ¿Qué vale el metal? No vale únicamente, no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que hace valer el metal? La estampa que tiene, ¿no es cierto? Y lo que nos está diciendo la Escritura aquí también, entonces, es que la validación de Dios sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es básicamente estos milagros, es estas sanidades. El impacto entonces que dejó estas sanidades fue no simplemente de creer, ok, yo también voy a poder ser sano, aunque eso puede suceder, sino que más bien los milagros fueron los golpes de autoridad que nuestro Dios dio como el sello de autenticidad sobre el ministerio de Cristo. Es decir, Él es el único pago genuino por tu redención y por la mía. Nada más. Es lo que nos está mostrando el Señor a través de estos textos.
Y bueno, finalmente podemos decir que este amor es tan eficaz en nuestra vida, como nosotros lo mostramos aquí, en la gravedad de la caída. Su amor nos ha rescatado de nuestra miseria, de lo peor del pecado, hermanos, en lo que hemos estado. De lo peor, de ahí nos ha sacado el Señor. Cuando el pecado nos hundió en la gravedad de nuestra maldad, de nuestra caída, cuando nos alejamos hasta el fondo, la eficacia de la gracia del Señor se manifestó en dos formas. Primero, en que hay poder por encima de la culpa. Así como aquí en Genezaret, mira, no hubo una enfermedad que Cristo no pudiera curar en Genezaret. Piensa en las enfermedades que podían haber hace 2000 años. Quizás situaciones peores en las que hoy nos encontramos, con tanto medicamento, con tanta intervención médica que tenemos hoy. Quizás en aquel tiempo no fue así. Ahora, ¿hubo alguna enfermedad que Cristo no haya podido curar en ese lugar? No hubo enfermedad que Él no hubiera podido curar en ese lugar. Y de la misma forma, no hay una enfermedad del pecado grave en nuestro corazón que Cristo no pueda curar. No hay algo que tú puedas padecer en tu alma que ese tremendo amor no sea eficaz de sanar, que no sea eficaz para restaurar. No hay situación en la que hayas caído, en la que te encuentres, de la que el eficaz amor de Cristo no pueda restaurarte. Mira cómo estaba esta gente. Esta gente estaba en lechos, estaban por ser botados, podríamos decirlo así. Gente que ya nadie quería. Y Él fue capaz de restaurarlo. No sé cuál es la condición tuya en esta mañana. Si eres alguien que no tiene a Cristo, o que ha vivido y caminado tanto tiempo sin encontrar paz en su corazón, sin encontrar respuesta a su corazón. Yo te digo, Cristo es capaz. Así como levantó y no hubo una enfermedad en ese lugar que no pudiera curar, hoy también no hay algo de lo que tú hayas padecido en el resto de tu vida que Cristo no pueda ser capaz de restaurar. Nos muestra entonces la eficacia del poder de Cristo que no hay una culpa que Él no pueda restaurar. Pero también nos muestra que en su mano está el poder de detener nuestra caída. Estamos bien caídos, ¿no es cierto? Y más caídos de lo que estamos, ya no podemos estar. Estamos al fondo. Y lo único que nos puede levantar de esa caída es el eficaz amor de Cristo. Es lo único que nos puede restaurar. El Evangelio, mis hermanos y amigos, no es un consejo para que el hombre suba hacia Dios. No puede hacer eso. El Evangelio es el poder de Dios que ha descendido hasta nosotros como caídos, como viles en la peor situación, en la situación lamentable en la que estábamos. Su amor es eficaz porque no espera que nosotros estemos sanos para Él acercarse. ¿No es cierto? Él llegó básicamente a un lugar donde casi todos parece que estaban enfermos. Dice que las personas, donde quiera que entraba, se llenaba de enfermos. Y si no estaba lleno de enfermos en el lugar donde estaba, entonces los transportaban hacia ahí. ¿Cómo habrá sido esa masiva sanidad que había ahí? Era eficaz, fue eficaz su poder. No esperó que ellos estuvieran sanos para darles la restauración. No, Él llegó a la orilla, llegó a su lugar para levantarlos. Y de la misma forma ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a tu orilla, podríamos decir, para que también lo puedas reconocer y decir, Señor, ayúdame, dame esa sanidad. ¿Nuestra caída ha sido total o parcial? ¿Cómo es la caída del hombre? Total o parcial. Pero el rescate de Cristo en el Evangelio, ese amor eficaz, es absoluto también. Así como es total y lamentable tu caída, así también es total la eficacia del poder del Evangelio en Cristo. No importa en la situación que estés, Él puede restaurarte hasta la vida eterna. Podemos observar esta eficacia del amor del Señor, mis hermanos, nosotros que hemos conocido de su verdad,
en la santificación diaria y cotidiana. El efecto sostenido de su poder transformador en nuestra vida. No es solo que nos dio vida en un punto, no es cierto, como creyentes, no solo es que me sanó en un punto espiritualmente, sino que ese poder se ha sostenido en nuestra vida, como una línea continua, de manera cotidiana. La santificación, mis hermanos, no es un esfuerzo humano por ser buenos, sino la eficacia del amor y del poder de Cristo trabajando en nosotros día tras día. Esas personas fueron levantadas, quedaron sanados, quedaron restaurados. No dice que se sanaron solos, sino fueron sanados por el poder de Cristo. Recuperaron su salud. Y en nuestra caída también. El Señor no solo nos sanó, sino que nos mantiene salvados, siendo salvados continuamente por su poder eficaz que actúa en nosotros día tras día. Podemos ver esa eficacia del Evangelio en el cambio de naturaleza que nos ha dado. El amor de Cristo es tan eficaz que no solo maquilla nuestras conductas, ¿no es cierto? No solo es por fuera que hace una transformación, no, sino que cambia nuestros afectos desde adentro, de lo más profundo. Estar en santificación es seguir, no solo es tocar el manto del Señor, sino que nuestra vida es que tocamos y nos agarramos de ese manto, ¿no es cierto? Y ahí vamos, toda nuestra vida, tomados de ese manto del Señor, tomados de su gracia, de su poder eficaz, que nos transformó y nos sigue transformando y nos seguirá transformando hasta la eternidad. Nos llevará hasta el fin. No nos dejará allí, en medio de nuestras dificultades. Irá con nosotros. Nosotros vemos la eficacia de su poder cuando experimentamos debilidad y tribulación. En el proceso de la santificación, a menudo nos sentimos agotados. ¿Quién no se siente agotado? Yo soy el primero que puedo decir, Señor, me siento como uno de esos enfermos de Genezaret. Pero aquí es donde podemos recordar que nuestro Dios y el Evangelio es inagotable y es ineficaz. Y es eficaz, perdón. Su amor es inagotable para perdonar nuestros tropiezos y es eficaz para darnos el poder de no volver a caer en ellos. Vivir una vida tomada de la mano del Señor, tomada del borde del Señor, es una vida de restauración continua, de gracia continua, eficaz. Cristo no solo nos salva del castigo del pecado, sino que su amor es eficaz para salvarnos del dominio del pecado. Hermanos, el Evangelio no es una teoría. Para esta gente no fue, yo creo que a lo mejor me puede sanar. No, ellos sabían que el Señor les podía sanar. Ellos estaban completamente seguros de que el Señor podía hacer este milagro en sus vidas. No era una simplemente teoría. Fue el poder de Dios validado en el ministerio de Cristo. Mis hermanos, podemos estar seguros de que en nuestra vida cristiana nunca nos vamos a quedar sin gracia. Nunca vamos a agotar la gracia del Señor. Nunca será ineficaz para nuestras vidas. Nunca habrá un rincón de tu alma que su amor no pueda restaurar. No habrá un pecado en el que puedas caer que Él no pueda restaurar o que pueda ser eficaz en tu vida. Ya sea que hoy te sientas aplastado por el peso de tu caída o cansado del camino. Si estás sin Cristo, estás aplastado en esa caída. Y si estás en Cristo, puede que estés cansado del camino. Sea como sea que te encuentres en esta mañana, recuerda, mi hermano, que en Cristo su evangelio es eficaz en tu vida y es inagotable. No importa cómo te encuentres, aplastado o cansado, puedes tocar al Señor y decir, Señor, por favor, actúa en mi vida hoy. Deme la fuerza para seguir hacia adelante. Yo soy el primero. Yo soy el primero que necesita cada día esa gracia del Señor. Yo soy el primero que me canso. Yo soy el primero que digo, Señor, ayúdame. Necesito eso. Necesito tu poder. Y si cada día estamos aquí, no es porque seamos fuertes,
en nuestra carne, en nuestro brazo humano. Es porque nos estamos aferrando al Señor. Y yo les ruego a ustedes que me animen con esta gracia que hay en Cristo, porque la necesito. Así como yo también les animo a ustedes a que puedan confiar en esta gracia de Cristo. Son dos distintivos del amor de Cristo disponibles para tu alma, que se manifestaron ahí en Genezaret en ese día. Que a pesar de las adversidades tan difíciles que nuestro Señor había atravesado, pues todavía estuvo dispuesto a ser eficaz e inagotable para aquellas personas. Y lo mismo es para mí hoy y para ti en esta mañana. Quiere el Señor fortalecernos para seguir hacia adelante en este poder del Evangelio eficaz e inagotable. Pongámonos de pie y terminamos, mis hermanos. Gracias, Padre, en esta mañana. Señor, cansados del camino o aplastados por la caída, rogamos que nos recuerdes también, como aquella gente lo recordó ahí en Genezaret, que tu amor es inmanente y es abundante en el Evangelio, Señor. Nuestra vida, Señor, ¿quién es suficiente en sus propias fuerzas? Eso lo dijo el apóstol Pablo, Señor. ¿Quién es suficiente? Ninguno de nosotros, Señor. Somos defectuosos. Somos como paralíticos la mayor parte del tiempo. Y solo tú nos puedes ayudar, Señor. Yo te ruego que nos ayudes. Señor, en nuestra imperfección, en nuestras debilidades, tu amor ha sido sobreabundante. Tu amor ha sido eficaz. Te agradecemos, Señor, por ser tan bueno. Restaura nuestras vidas y danos la fuerza para seguir. Sabemos que no es sencillo, Señor, no siempre es sencillo. Ten misericordia de aquellos que todavía no te conocen, que todavía no han gustado de este océano de bendiciones, Señor, de lo profundo que es tu amor y de lo eficaz que es en medio de nuestras adversidades. Te rogamos en Cristo y decimos juntos, amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.